La tortícolis es una afección en la cual los músculos del cuello hacen que la cabeza se voltee o rote hacia el lado. La tortícolis puede ser debido a cambios en los genes, a menudo hereditarios, debido a problemas en el sistema nervioso, la parte superior de la columna o los músculos. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 de la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez. Vamos a hablar de este tema efectivamente con una experta. Ya está con nosotros la doctora Hazel Smith Hernández, médico general, especialista en medicina alternativa. Y vamos a saber qué es esto de la tortícolis y también los tipos que existen, complicaciones, recomendaciones y por supuesto el tratamiento indicado para usted que nos está viendo y que a lo mejor ya pasó por esto o cree que puede estar propenso. Vamos a hablar también de esos factores de riesgo. Doctora Hazel Smith, bienvenida. Feliz lunes. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad? Pero primeramente dándole gracias a Dios por este día más de vida que nos regala y agradeciéndoles mucho el espacio que nos conceden. La verdad que cuando nosotros abordamos temas, pues son temas que los vemos comúnmente en la consulta y uno de ellos que se ha vuelto bastante común son los dolores, por ejemplo, los dolores por espasmos musculares, como es la tortícolis. Tortícolis viene del griego tortum, que significa torcido, cuellum, que significa cuello torcido, y pueden haber tres tipos, como bien lo decía la cápsula. Hay una tortícolis congénita, que esta es cuando el niño nace a través de la vía cesárea y ha estado en una mala posición fetal. Entonces cuando el niño, sobre todo en los niños varones, tienen una mala posición fetal, al nacer por cesárea, tienden a nacer ya con este problema de la tortícolis. Y también tienen a veces problemas en miembro inferior, como por ejemplo lo que es el equinovaro. Hay una espasmódica que es la más común, que es la espasmódica en medicina laboral, se le llama cuello de texto, porque es por el uso prolongado de máquinas como por ejemplo la computadora, el celular, porque generalmente el paciente inclina la cabeza hacia adelante, ¿verdad? Para poder escribir, ya sea un texto o lo que sea, y esta extensión puede hacer que la cabeza pese 5 gramos más por la inclinación y pese alrededor de 13 kilogramos más de lo normal, porque hay un apalancamiento antinatural de lo que es las vértebras de la columna. Entonces aquí están implicados muchos músculos. El importante en este es el esternocleidomastoideo, que es el músculo lateral, pero no solamente está este músculo, sino que están otros músculos, como por ejemplo de los músculos cervicales tenemos el trapecio, y entre los músculos más profundos tenemos el músculo, el elevador de la escápula, y los serratos mayores y menores, que tienen que ver con la función diafragmática. Doctora, en este caso de las causas, ¿puede estar dentro de estas causas el hecho de tener una caída, un accidente de tránsito, por ejemplo el síndrome de latigazo? Sí, el síndrome de latigazo sí, porque hay una hiperextensión del cuello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hiperextensión del cuello hace que el cuello se estire y luego se encoja. Entonces, el encogimiento del músculo, que generalmente tiene que estar relajado, cuando él se contrae, disminuye su tamaño. Entonces, al disminuir el tamaño, a mí me guiña el músculo. ¿De qué forma? Digamos, la cabeza me la gira hacia el lado, digamos aquí, el lado izquierdo. Entonces yo estoy así, pero el mentón va en dirección al lado opuesto. Entonces se ve que el paciente está en esta forma. Por eso se le llama cuello torcido, porque va en dos direcciones, hacia este lado la cabeza y el mentón hacia este lado. Tenemos una llamada, doctora, al 2222-7808. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Fíjese que tengo un niño de 2 meses. ¿De 2 meses? El niño, sí. Yo quería consultarle a la doctora de que si es algo normal o tiene que ver con respecto a lo que están hablando del tema, de que el niño siempre la cabecita le esté hacia adelante. ¿Tiene la cabecita hacia adelante? Sí, siempre para el lado, como dicen, derecho. Trata siempre y se me le cae la cabecita. Okay. No sé si es normal, si es por lo que está tierno, pero todavía. Bueno, doctora.
Bueno, la verdad es que pediatra pues yo no soy, pero sí una cosa les voy a recomendar a las madres de familia, y es que generalmente cuando el niño le van a dar el biberón, los acuestan y le ponen el biberón hacia un lado, acuñadita con una almohada. Entonces el niño queda en esta postura, bebiéndose el biberón. Y a veces pasan mucho tiempo en esta posición, y entonces eso puede conllevar a que al niño le dé una contractura del músculo, o el niño ya nació con esa contractura muscular del esternocleidomastoideo. Entonces sería bueno que se lo viera un médico pediatra para que lo revisara y que ella le toque si el niño no presenta nódulos en el recorrido del nervio, porque por ejemplo en los niños es más fácil detectarlo, en el adulto no, porque las fibras ya están más aumentadas de tamaño, están más fibrosas, y el dolor se genera porque hay un impacto a nivel de las microfibras del ligamento, del músculo, que esos microdesgarros son los que generan el dolor. El dolor puede ser un dolor crónico que dilata más de 6 meses, más de 3 meses, o un dolor agudo que simplemente el paciente va a la farmacia y como es venta libre de medicamentos analgésicos, AINES, antiinflamatorios, entonces el paciente se lo bebe y ya está. Pero lo importante de esto es buscar el origen de la enfermedad, porque hay tortícolis que son de origen viral o bacteriana que pueden causar una meningitis. Entonces es importante que el paciente, si está con fiebre, si tiene vómitos muy bruscos, nosotros le llamamos vómitos en proyectil, y si tiene la tortícolis o se está poniendo rígido, busque al médico porque probablemente tenga una infección bacteriana o viral de las meninges. Tenemos una meningitis. Una llamada, doctora, antes de continuar con su explicación. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Sí, bienvenida, gracias por llamarnos. Sí, yo tengo como 6 meses de que me diagnosticaron tortícolis, y pues yo deseara una consulta con la doctora a ver si se puede. Con gusto, regálenos por favor a lo interno sus datos y usted al final anote el número de teléfono de la clínica de la doctora para que puedan coordinar bien una cita y así pues que le dé seguimiento a esto. Doctora, ¿los cambios bruscos de temperatura influyen en esto? Ya para cerrar con el tema de las causas. No necesariamente. Generalmente se da por un movimiento brusco del cuello, por la hiperextensión del cuello. Por ejemplo, por eso en medicina laboral o salud laboral se le conoce como el síndrome del cuello de texto, porque es la mala postura. O sea, es la postura del cuello inclinado el que hace que los músculos se cansen, y en un giro entonces da el espasmo. El espasmo es muy doloroso. Pero ya hemos venido arrastrando ese hábito que no es nada saludable y al final nos da el espasmo. Exactamente. O sea, por mucho tiempo tener la misma mala postura hace y genera de que en un movimiento o dormir mal con una almohada muy alta me pueda provocar, es un factor predisponente, licenciada, el hecho de mantener una postura durante mucho tiempo o un estrés mantenido durante mucho tiempo en el cuerpo es un factor predisponente a desarrollar tortícolis más adelante. ¿Qué complicaciones puede tener, doctor? Y háblenos también del tratamiento. Bueno, las complicaciones es que el paciente, por ejemplo, si pasa demasiado tiempo con esta enfermedad, puede generar una fibrosis del cuello, entonces el cuello puede quedar ya en esa postura. No es recomendable ponerse collarín porque lo que el paciente necesita es lo contrario, no es inmovilizar el cuello, porque de por sí ya el cuello está inmovilizado, lo que él necesita es ejercicios de movimiento para que el músculo no esté contraído. La complicación mayor es cuando el paciente llega a la consulta y no puede levantar la cabeza porque, como dije al principio, la cabeza aumenta en lo que es no es el tamaño, sino que es el peso de la cabeza sobre el resto del cuerpo. Entonces hay pacientes que tienen que tocarse para poder o voltearse completamente todo para poder girar el cuello porque no lo pueden girar. ¿Tratamiento, doctora? El tratamiento consiste en lo siguiente, vean, allá cuando llegan me dicen, doctora, ando un dolor aquí en el cuello, póngame acupuntura. Yo no trabajo así, porque no es que yo voy a poner acupuntura donde el paciente me dice que le duele. Por eso es importante hacer una historia clínica y un examen físico para determinar qué es lo que me está ocasionando la tortícolis. Y para cada paciente hay un esquema de acupuntura diferente. No es que el paciente va a llegar, sí, vaya a acostarse, ya le voy a poner las agujas y ya está. No, se hace una historia clínica y un examen físico para determinar el tratamiento para cada paciente. Tenemos porque es diferente. La última llamada, doctora, buenos días. ¿Aló?
Sí, bienvenida, la escuchamos. Buenos días. Buenos Quisiera días. hacerle una consulta a la doctora. Con gusto, la doctora la está escuchando. Doctora, figúrese que en la parte de abajo del cuello tengo como una pelotita de grasa. ¿Qué significa eso? Bueno, está bien. Mire, generalmente se llaman lipoma sebáceo y se pueden extirpar con una cirugía menor, pero lo mejor sería que se realizara un ultrasonido de parte blanda del lugar donde está ubicado el lipoma, para que el médico que le vaya a realizar la cirugía sepa la extensión del lipoma y se lo pueda extraer completo. Pero esos lipomas son benignos, pueden salir en cualquier parte del cuerpo. Casi siempre son tumores de grasa. Son de grasa, sí, son sebáceos, entonces no, pero sí es importante hacerse el ultrasonido de partes blandas para determinar el tamaño y la ubicación exacta para que el cirujano pueda realizar un buen trabajo. Ok. Finalicemos con el tratamiento de la tortícolis, doctora. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que estar tratándose un paciente para superar esto? Y si puede volver a dar, porque es una de las inquietudes que nos decían también. Sí, se puede repetir si el paciente, yo le digo siempre a mi paciente, el 50% está con nosotros y el otro 50% depende del paciente una vez que sale fuera de la clínica. Entonces es importante aquí la disciplina y la responsabilidad. El tratamiento consiste en terapia neural. La terapia neural lo que hace es repolarizar la célula, se infiltra en los lugares periféricos o en la periferia del músculo que está dañado y se realiza también acupuntura. Quiero aclarar un punto muy importante, que es que los pacientes generalmente me dicen, doctora, yo ya fui donde una sobadora. Yo no estoy en contra de los sobadores, porque eso es parte de nuestra idiosincrasia. El problema es que nosotros como médicos sabemos hacia qué dirección van las fibras de los músculos, porque unos van encontrados, otros van longitudinales, otros van transversales. Podemos complicarnos. Entonces se puede complicar y el paciente está más doloroso. Igual sucede con la fisioterapia. A veces la fisioterapia, pues el paciente sale a veces y me dice, mire, fíjese que me hice fisioterapia y me siento peor. ¿Por qué? Porque hay que saber la anatomía. Por eso nosotros pasamos 7 años en la universidad, u 8 años, más los 3 años de la especialización, porque tenemos que saber que para realizarse un masaje terapéutico, por más sencillo que sea, el paciente tiene que estar compensado. Es decir, yo no le puedo hacer un masaje a un paciente que es hipertenso. ¿Por qué? Porque lo que hago es aumentarle más la presión. Entonces, antes de realizarse un masaje, por más sencillo que sea, se toma primero la presión arterial para poder decirle, porque el masaje, aunque sea masaje, que la gente cree que es cualquier cosa, tiene sus contraindicaciones. Los masajes que se realizan en la clínica son masajes no de spa, son masajes terapéuticos con maniobras de quiropráctico. O sea que para tocar columna vertebral no lo hagan con cualquiera. Primero verifiquen que sea un médico, que no sea un médico que estudió 3 meses y sacó un título o un diploma en medicina natural y ya es médico naturista. Verifiquen primero antes de asistir a una consulta. Por supuesto, gracias por esa recomendación muy certera, muy válida, doctora, definitivamente muy importante. Se nos quedó la duración del tratamiento rápidamente. ¿Cuánto puede durar el tratamiento en el caso de la tortícolis? Son 6, dependiendo del grado del tiempo que tiene el paciente, por eso se hace la historia clínica, pero generalmente mínimo son 6 sesiones, máxima son 10. Gracias, doctora Hazel Smith, por habernos acompañado en pantalla. Han aparecido los números de nuestra experta que nos acompaña como todos los lunes.